Damas y caballeros, son las 4:30 de la madrugada del 17 de abril de 2014 en San Juan, Puerto Rico, y la ciudad todavía duerme cuando un estruendo seco rompe la noche en una avenida casi vacía. Dentro de un automóvil queda un hombre de 78 años inmóvil, con el pecho que ya no sigue el compás del Caribe. Se llama Cheo Feliciano, la voz que durante décadas convirtió la tristeza en melodía y la culpa en canción. La escena no tiene escenario, no tiene luces, no tiene público, solo vidrio roto, metal doblado, y un silencio que llega como una sentencia. Hace apenas unas horas, para alguien en la isla Cheo, seguía siendo ese nombre que se pronuncia con respeto, el artista que cayó al infierno de la adicción y regresó con una humildad que desarma. Ahora, en cambio, su final ocurre sin aviso, como si la vida le negara el derecho a una despedida preparada. Y mientras la noticia empieza a correr de boca en boca, la pregunta se vuelve inevitable y cruel. ¿Cómo puede un hombre que sobrevivió a sus propias sombras terminar vencido por un instante, por un golpe, por un segundo de oscuridad en la carretera? Cheo Feliciano nació el 3 de julio de 1935 en Ponce, Puerto Rico, en un hogar humilde donde la música era refugio y compañía frente a las carencias. Desde niño, mostró una sensibilidad especial para el canto, una voz grave y cálida que parecía cargar historias ajenas incluso antes de haberlas vivido. En las calles de su barrio, aprendió a escuchar boleros, sones y ritmos afrocaribeños que marcarían para siempre su manera de interpretar. La adolescencia estuvo atravesada por la necesidad de buscar oportunidades más allá de la isla, y como tantos otros jóvenes puertorriqueños, emigró a Nueva York, una ciudad dura que prometía futuro, pero exigía resistencia. Allí conoció el frío, el trabajo precario y la soledad del inmigrante, pero también encontró escenarios pequeños, donde su voz empezaba a destacar. Cantó en clubes modestos, acompañó a orquestas menores y se ganó la reputación de intérprete honesto, capaz de transmitir tristeza sin exageración y alegría sin artificios. Ese recorrido silencioso lo llevó a cruzarse con músicos que veían en él algo distinto, una profundidad emocional poco común. A comienzos de los años 60, su nombre empezó a circular en el ambiente latino de la ciudad, y pronto se abrieron puertas que cambiarían su destino. Cheo entendió que el talento no bastaba. Había que sobrevivir a la ciudad, a la nostalgia y a la presión constante de demostrar valor. Esa mezcla de fragilidad y fortaleza se convirtió en su sello, preparando el terreno para una carrera que lo llevaría a la cima, pero que también lo expondría a peligros que aún no podía imaginar. En ese joven que cantaba para ser escuchado, ya estaba latente el artista que conmovería a millones, y también el hombre que tendría que enfrentar sus propias sombras. El verdadero punto de quiebre en la vida de Cheo Feliciano llegó cuando su voz encontró un hogar definitivo en el movimiento que estaba a punto de cambiar la historia de la música latina. A mediados de los años 60, su incorporación al círculo que más tarde daría forma a Fania Records lo colocó en el centro de una revolución sonora. Cheo no era el cantante más vistoso, ni el más explosivo del escenario, pero poseía algo que pocos tenían: una capacidad casi dolorosa para transmitir emoción sin esfuerzo aparente. Su interpretación de temas como Anacaona, Mi triste problema o Amada mía no buscaba deslumbrar sino tocar fibras profundas, y esa honestidad lo convirtió en una referencia inmediata. En los escenarios, su presencia era contenida, casi humilde, pero bastaba con que abriera la boca para que el público quedara en silencio. La salsa vivía una edad dorada, y Cheo se consolidaba como una de sus voces más respetadas, viajando por América Latina, llenando teatros y formando parte de un movimiento que celebraba la identidad caribeña en tiempos de cambio. Sin embargo, el éxito trajo consigo un ritmo de vida implacable. Las giras constantes, las noches interminables y la presión de sostener una imagen pública comenzaron a erosionar su equilibrio interno. En ese entorno las tentaciones estaban siempre al alcance de la mano, y lo que empezó como una forma de evasión se transformó lentamente en una dependencia peligrosa. Mientras el público aplaudía y la crítica elogiaba su talento, Cheo luchaba en silencio contra una adicción que crecía a la sombra del aplauso. La fama, lejos de protegerlo, amplificó sus debilidades. Cada concierto exitoso parecía empujarlo un poco más hacia un abismo que pocos notaban. En ese contraste entre reconocimiento externo y fragilidad interna, se gestó la paradoja que marcaría su destino,
El hombre que cantaba con tanta verdad empezaba a perder el control de su propia vida. La música seguía elevándolo, pero el precio emocional era cada vez más alto, y nadie, ni siquiera él mismo, parecía preparado para enfrentar lo que vendría después. La caída de Cheo Feliciano no fue un escándalo inmediato, ni un derrumbe visible desde afuera, sino una erosión lenta que avanzó mientras el aplauso seguía sonando. La adicción a la heroína comenzó a ocupar el centro de su vida, robándole disciplina, oportunidades y relaciones. Las ausencias se hicieron frecuentes, los compromisos se incumplían, y la confianza que había construido con tanto esfuerzo empezó a resquebrajarse. La industria, que antes lo celebraba por su sensibilidad única, comenzó a verlo como un riesgo. Cheo pasó de los escenarios principales a la incertidumbre de las giras internacionales, a noches sin rumbo, donde la música ya no alcanzaba para acallar el ruido interior. El consumo se volvió una rutina diaria, y con él llegaron la paranoia, el deterioro físico y una sensación constante de vergüenza. Amigos y colegas intentaron ayudarlo, pero la adicción imponía sus propias reglas. Poco a poco Cheo fue quedando fuera del circuito que él mismo había ayudado a construir. Los contratos desaparecieron, el dinero se esfumó, y la soledad se convirtió en compañía habitual. Hubo momentos en los que tocó fondo de manera literal: vivir sin recursos, depender de la caridad, sentirse invisible en una ciudad que alguna vez lo ovacionó. La música, que había sido su salvación, empezó a recordarle todo lo que estaba perdiendo. Cada intento de regreso fracasaba ante la falta de estabilidad, y cada recaída profundizaba la sensación de no tener salida. La familia observaba con impotencia cómo el talento se consumía mientras Cheo oscilaba entre la culpa y la negación. En ese periodo oscuro, la fe apareció como último refugio. A través de la espiritualidad y del apoyo insistente de quienes no se rindieron, comenzó un proceso doloroso de recuperación. No fue rápido ni heroico. Estuvo lleno de retrocesos, dudas y silencios prolongados. Pero por primera vez en años, Cheo aceptó que necesitaba ayuda y que su vida valía más que cualquier escenario. Ese reconocimiento marcó el inicio de una transformación profunda. El hombre que había tocado el fondo empezó a reconstruirse desde la humildad, consciente de que ya no volvería a ser el mismo. La caída había dejado cicatrices permanentes, pero también había abierto la posibilidad de una redención que parecía imposible. En ese tránsito entre el abismo y la esperanza, Cheo Feliciano comenzó a entender que sobrevivir no era volver a brillar, sino aprender a vivir con las consecuencias de haberlo perdido todo. La redención de Cheo Feliciano no llegó envuelta en grandes anuncios ni en titulares triunfalistas, sino en un proceso silencioso y profundamente humano. Tras aceptar su adicción y someterse a un tratamiento riguroso, regresó a Puerto Rico con una idea clara: reconstruir su vida desde cero, sin promesas de gloria inmediata. La fe se convirtió en un pilar central, no como espectáculo, sino como disciplina diaria que lo ayudó a sostener la abstinencia y a enfrentar la culpa acumulada. Con el apoyo de su familia y de un círculo reducido de amigos fieles, Cheo comenzó a reencontrarse con la música desde un lugar distinto. Ya no cantaba para llenar salas ni para probar nada. Cantaba para sanar. Su voz, más grave y contenida, había perdido potencia, pero había ganado profundidad. Esa transformación fue clave para su regreso. Poco a poco aceptó presentaciones pequeñas, participó en grabaciones selectas y volvió a subirse a escenarios con una humildad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. El público respondió con respeto y emoción. No veía a una estrella resucitada, sino a un hombre que había sobrevivido. Cheo se convirtió entonces en símbolo de esperanza dentro del mundo de la salsa, un ejemplo de que era posible caer y levantarse sin negar las heridas. Sus interpretaciones adquirieron un tono confesional, como si cada canción fuera una conversación íntima con su pasado. Lejos de esconder su historia, la asumió con honestidad, hablando abiertamente de su adicción y de la fragilidad que casi lo destruyó. Esa transparencia fortaleció su vínculo con nuevas generaciones que encontraban en él una verdad rara en la industria. Aunque nunca volvió a ocupar el centro del mercado, ni a encabezar grandes giras, Cheo alcanzó algo que antes le había sido esquivo: estabilidad. Vivía con sencillez, cuidaba su salud y valoraba cada oportunidad como un regalo. La música dejó de ser una huida y se convirtió en compañía. En esa etapa final, su carrera ya no se medía en números ni en fama,
sino en coherencia entre lo que cantaba y lo que vivía. Y mientras avanzaba con paso lento pero firme, quedaba claro que su verdadero regreso no era al escenario, sino a sí mismo. La madrugada del 17 de abril de 2014 encontró a Cheo Feliciano regresando a casa por calles que conocía de memoria. No era una noche de celebración ni de escenario. Era una de esas horas tranquilas en las que la vida parece avanzar sin sobresaltos. De pronto, todo cambió. Un accidente de tránsito puso fin a su historia de manera abrupta, sin aviso y sin tiempo para una despedida consciente. La noticia se propagó con rapidez y dejó atónita a la comunidad salsera, que aún lo veía como un sobreviviente, como alguien que había logrado salir del abismo y vivir con serenidad después de la tormenta. La conmoción fue inmediata. Emisoras de radio interrumpieron su programación para reproducir sus canciones, y las redes se llenaron de mensajes de incredulidad y respeto. Artistas de distintas generaciones expresaron su dolor y su gratitud, recordando a Cheo no solo como un cantante excepcional, sino como un hombre que había enfrentado sus demonios y había elegido la vida. En Puerto Rico, el impacto fue especialmente profundo. Se iba una voz que había acompañado alegrías y tristezas colectivas durante más de medio siglo. El funeral fue sencillo, acorde a la discreción que había marcado sus últimos años, pero estuvo cargado de una emoción palpable. Amigos, familiares y admiradores se reunieron para despedirlo con lágrimas y canciones, entendiendo que su final no borraba el recorrido, sino que lo sellaba. La conversación pública giró en torno a la ironía de su muerte, después de haber sobrevivido a la adicción a la miseria y a la autodestrucción. Cheo se marchaba por un hecho fortuito, recordando la fragilidad de cualquier redención. Sin embargo, lejos de empañar su legado, ese final inesperado lo humanizó aún más. Para muchos, su historia se convirtió en una lección sobre segundas oportunidades y sobre la necesidad de cuidar a quienes luchan en silencio. La salsa, que tantas veces celebró la vida, se detuvo un momento para llorar a uno de sus intérpretes más sensibles. En ese duelo colectivo emergió una certeza compartida: Cheo Feliciano había logrado algo raro y valioso: reconciliarse con su pasado antes de irse. Su muerte no fue el cierre de una caída, sino el punto final de una vida que, pese a todo, encontró sentido en la honestidad y la fe. Y mientras las canciones volvían a sonar como homenaje, quedó flotando una reflexión que atravesó a todos los que lo escucharon: incluso cuando un hombre logra vencer sus sombras, la vida sigue siendo impredecible, y quizá por eso, cada día de lucidez y calma vale más que cualquier triunfo. Tras la muerte de Cheo Feliciano, su figura comenzó a asentarse en la memoria colectiva con una claridad que en vida nunca fue sencilla. No fue recordado solo como una estrella de la salsa, sino como un hombre que encarnó la fragilidad humana en toda su complejidad. Su legado no se mide en fortunas ni en récords comerciales, sino en una forma de cantar que parecía venir de un lugar profundo y honesto, donde la emoción no se disfraza. Con el paso del tiempo, su voz se volvió referencia obligada para entender la dimensión más íntima de la música caribeña, esa que no busca euforia constante, sino compañía en la tristeza y consuelo en la reflexión. Cheo dejó canciones que siguen sonando como confesiones, interpretaciones que no envejecen porque hablan de culpas caídas y segundas oportunidades, experiencias universales que trascienden generaciones. Para muchos artistas jóvenes, su historia se convirtió en advertencia y en esperanza. Al mismo tiempo, advertencia sobre el peligro de perderse en el éxito y esperanza de que incluso después de tocar fondo, es posible reconstruirse con dignidad. En lo personal, Cheo logró algo que pocos alcanzan: cerrar su ciclo vital en paz consigo mismo. No murió perseguido por la adicción, ni atrapado en la negación, sino habiendo aceptado sus errores y habiendo elegido una vida más consciente. Esa reconciliación interior se refleja en la manera en que hoy se habla de él, con respeto sereno, sin morbo ni juicios extremos. Su muerte repentina no borró ese camino. Al contrario, lo subrayó, recordando que la redención no garantiza control sobre el destino, pero sí transforma la manera de enfrentarlo. En cada homenaje, en cada reproducción de sus canciones, se percibe una gratitud silenciosa por haber dejado un ejemplo de honestidad emocional. Cheo Feliciano no fue perfecto, y quizá por eso su legado resulta tan cercano. Representa la idea de que el arte más duradero nace cuando el intérprete
se atreve a mostrarse vulnerable cuando la voz no oculta las grietas, sino que las convierte en parte de su fuerza. Hoy su nombre ocupa un lugar especial en la historia de la salsa, no solo como símbolo de talento, sino como testimonio de una lucha ganada día a día. Y mientras su música sigue acompañando a quienes buscan sentido en medio del ruido, queda flotando una pregunta final tan simple como profunda: si un hombre logró perdonarse a sí mismo antes de partir, ¿no es ese en última instancia el legado más valioso que puede dejar al mundo?